Dosers, feliz semana, ¿qué tal están? Lo prometido es deuda. Sean bienvenidos a la continuación de esta especie de serie que estamos construyendo respecto a los diferentes precios, valores, ofertas y propuestas que te puedes encontrar dentro de Cuba en la actualidad en cuanto a la venta de propiedades, casas o viviendas. Un contenido que ha tenido muy buena aceptación en el canal. El objetivo de estas próximas entregas es centrarnos en una zona en específico dentro de la ciudad de La Habana y quién sabe si en un futuro podemos hacer esto con otros rincones de Cuba. Así, la protagonista en esta ocasión es nada más y nada menos que La Habana Vieja. Sin más preámbulos, comencemos con este video. Antes de comenzar con el listado de las propuestas y ofertas, quiero darle respuesta a una interrogante que fue la que más se estuvo formulando en los comentarios del video pasado. Y era la siguiente: ¿qué tiene que hacer un turista o un extranjero para poder comprar una propiedad dentro de Cuba? Ustedes saben, rápido me puse a investigar y dentro de los resultados que encontré, se puede decir que el requisito más importante que debe cumplir un turista o un extranjero para comprar una casa o una vivienda dentro de la isla es simplemente poseer una residencia, ya sea temporal o permanente, dentro de Cuba. Con este requisito es más que suficiente para comenzar con el proceso. Claro, y esto lo entiendo un montón, que hay personas que no les interesa para nada poseer este estatus y se van por otra estrategia, buscar ya sea a su pareja, su esposa o su esposo cubano, familiar o amistad cercana dentro de Cuba, y esta persona en específico es la que se encarga de hacer la compra de la vivienda para el turista, solo que al final del proceso o de la compra como tal, la propiedad va a estar a nombre de esa persona y no a nombre del real comprador. Espero que haya quedado bien claro y aprovecho estos minutos iniciales y esta aclaratoria para decirles que si tienen otra duda respecto a temas inmobiliarios, pueden depositarla en la parte de los comentarios para responderlas en próximas entregas. Ahora sí, hablemos un poquitico de la zona de La Habana Vieja. Se puede decir que hasta cierto punto es una zona que en la actualidad puede tener ciertos y determinados beneficios. Vamos a exponer una de sus características bien importante, que es que muchos que compran propiedades dentro de este municipio lo hacen con el fin o con el objetivo de volver su propiedad un negocio, ya que evidentemente al estar esta zona prácticamente en el casco histórico, lugar más frecuentado y más recorrido por el turista en Cuba, las personas que poseen una propiedad en estos límites inteligentemente utilizan su casa como un hostal, como un Airbnb o generalmente como un hospedaje para turistas, ya que, como bien estoy mencionando, es una zona o la zona más importante que atrae turistas dentro de la ciudad de La Habana. Asimismo, pueden también tener su mediana o pequeña empresa, una cafetería, un restaurante, un bar, pero bueno, solo les estoy dando como que una pequeña idea de muchas que implementan las personas con propiedad en La Habana Vieja. También existen otras características que en estos tiempos recientes están agarrando bastante fuerza y digamos que le puede dar como que un poco más de valor a la propiedad para esta zona, que es el tema que hasta cierto punto, y vamos a tomar esto con pinzas, en muchos barrios de La Habana Vieja no quitan la luz, o sea que es muy poco probable que existan apagones. Ese es el factor que comúnmente se habla entre la comunidad cubana. Oye, en La Habana Vieja la luz no se va porque el cableado eléctrico está soterrado, y cuando uno expone todo esto no lo hace con el ánimo de que sea realmente con certeza, porque eso ni nosotros mismos lo sabemos. Existen otros que yo he tenido la oportunidad de compartirles para de cierta forma fundamentar esto, como es el caso de no quitarla a modo de estrategia por donde pasa el turista. Entonces, con todos estos detalles, ahora sí comencemos con la lectura de las propuestas que hay para esta parte. Se vende apartamento en La Habana Vieja totalmente renovado desde el año 2025 con un valor de $40,000. Estamos hablando de un apartamento cómodo y funcional que cuenta con sala comedor amplia, cocina independiente, baño completo, sistema automático para el agua que garantiza abastecimiento estable y sin complicaciones. El apartamento fue totalmente renovado en 2025, incluyendo acabados, pisos, paredes y mejoras estructurales, quedando listo para entrar a vivir sin necesidad de reformas. Uno de sus mayores atractivos es que se encuentra en una zona con electricidad soterrada, lo que garantiza corriente eléctrica
eléctrica durante todo el día, una ventaja muy importante en La Habana Vieja, además de que cuenta con un sistema solar de emergencia en caso de apagones. Entre las características destacadas, como bien mencionamos algunas, están la renovación integral en 2025, la electricidad soterrada, el sistema automático de agua, espacios bien iluminados y ventilados y ubicación céntrica y estratégica. Se vende cuartico en La Habana Vieja en un sexto piso, usufructo, con un valor de $2,000. También tenemos esta casa de 2 cuartos con agua y corriente y gas las 24 horas con un valor de $22,000. Y esta casa está compuesta por sala comedor, cocina con gas de la calle, 2 cuartos con el baño intercalado y patio de servicio. Se dejan las 2 camas de 3 cuartos más grandes que una personal, frío, juego de comedor y fogón de gas con horno, además de teléfono fijo, y el edificio está en buenas condiciones, en zona con agua, luz y gas las 24 horas. Solo 7 apartamentos en el edificio y es un tercer piso, ubicado en Muralla entre Bernaza y Cristo. Tenemos otro usufructo en venta gratuito en esta parte de la ciudad con un valor de $3,000. Y estamos hablando de una propiedad súper céntrica a 3 cuadras del Capitolio o de la terminal de trenes. Es en Sol, esquina Ejido, en un tercer piso. Tiene 2 cuartos, sala, baño, cocina y área de azotea. Tenemos este apartamento semi-interior de 1 cuarto amueblado con 47 metros cuadrados con un valor de $15,000. Este apartamento es de construcción capitalista y para aquellas personas que también generaron esta duda en la parte de los comentarios cuando uno se refiere a una edificación o a una construcción capitalista dentro de Cuba, nos estamos refiriendo a apartamentos, viviendas y propiedades que son de la época republicana comprendida mayormente entre los años 40 y 1950. Esta se encuentra en un tercer piso de 90 escalones sin elevador que consta de sala comedor, cocina, un dormitorio con closet, baño y pasillo interior. Fue construida en el año 1930, una serie de años que también conforman esta época republicana, con paredes de ladrillos cubiertas de hormigón armado, pisos de granito y carpintería mixta. Y se incluye en la venta lo siguiente. Claro que como les mencioné en la entrega anterior, aquí las casas cogen un poco más de valor en dependencia de lo que tú dejes dentro de la vivienda o de la propiedad para venderla posteriormente. Aquí te incluyen un split, un juego de sala, juego de comedor, juego de cuarto, cocina de horno, lavadora automática, calentador y presurizador. Posee gas de la calle, electricidad soterrada de 110 y 120 volts, instalación de agua fría y agua caliente, teléfono, agua todo el día con 5 tanques de reserva. Y este está cerca de Compostela y Empedrado. Nos encontramos ahora con otro apartamento con balcón a la calle con un valor de $18,000. Este acogedor apartamento de una habitación ideal para renta está situado a pocos pasos de la emblemática Plaza Vieja, en el corazón del casco histórico de La Habana Vieja. Entre los beneficios es que tiene una ubicación estratégica, rodeado de bares, restaurantes y sitios turísticos como la Plaza de Armas, la Catedral de La Habana y el Malecón. Perfecto para atraer turistas interesados en explorar el patrimonio cultural y arquitectónico de la ciudad. Es ideal para alquiler ya que su diseño compacto y ubicación central lo convierten en una excelente opción para renta vacacional o a corto plazo, asegurando ingresos constantes. Entre los detalles del apartamento tenemos que es una habitación cómoda y funcional y espacios bien distribuidos para garantizar confort y practicidad. Tenemos un apartamento con un valor de $25,000. Esto es algo que muchos vendedores tienen en cuenta dentro de la isla, que es que no tratan con intermediarios, puesto que si tienes un intermediario, que es lo que nosotros conocemos aquí como corredor, esa persona que hace ese trabajo por ti de promocionar y lograr vender tu propiedad, tienes que pagarle una comisión y eso es algo que los vendedores se ahorran. Solo con comprador directo. Soy el propietario y vendo un apartamento en La Habana Vieja que consta de 2 cuartos con balcón a la calle cada uno, sala comedor, cocina, un baño, no tiene barbacoa, es puntal alto y no se va la luz nunca. Un detalle que, como se pueden dar cuenta, para La Habana Vieja está agarrando demasiado valor. Tiene gas en la calle, tiene cisterna con motor automático, nunca hay problema de agua. El edificio tiene 2 apartamentos por piso y el edificio es de 2 plantas. No tiene ningún problema de construcción y todo está en excelente estado. Esta construcción está ubicada en calle Orapilla entre Aguacate y Compostela, a 1 cuadra de Obispo y a 3 cuadras del Floridita. Tenemos aquí otro apartamento de 3 habitaciones con un valor de $23,000.
dólares, que consta de un baño, sala, comedor, cocina y patio. Y está cerca de la zona turística también y fue fabricado en el año 1990. Está en la cuarta planta, o sea, tiene placa libre, con tanque de agua de reserva de 1000 litros, gas de la calle, electricidad soterrada, teléfono fijo, se deja amueblado con todos los equipos electrodomésticos y los papeles están listos para su venta. Entre otras de las ofertas que estuvimos encontrando, tenemos una exclusiva y hermosa propiedad horizontal en La Habana Vieja, ubicada en un edificio de los años 50 de Art Deco, con un valor de $55,000. El inmueble con balcón a la calle cercano al Guajirito es de 4 pisos y solo un apartamento por piso con una escalera de mármol en muy buen estado. Cuenta con una superficie útil de 74 metros cuadrados y ocupada y total de 80,50 metros cuadrados. Ubicada en el cuarto y último nivel de la edificación, por tanto no tiene vecinos encima, gozando de acceso directo y si quiere casi exclusivo a la azotea que se encuentra cercada y puede ser usada como una gran terraza con una buena vista de La Habana. El inmueble se compone de balcón a la calle, sala, saleta, comedor, 3 dormitorios, 2 baños, patio de servicio, pasillo interior y pasillo exterior. Adicionalmente tiene cuarto de desahogo y la azotea cercada para usarla como terraza. Se han podido percatar que a medida que vamos avanzando en el video y en las propuestas que hemos encontrado en las redes sociales y en diferentes plataformas de internet, comienza a subir el valor de las propiedades, como es el caso de esta casa colonial independiente en el corazón del casco histórico, cerca del Museo de Bellas Artes, con un valor de $100,000. Fue construida en el año 1870 con valor patrimonial que protege su techo y fachada en su forma original. Está ubicada cerca del restaurante El Cha-Cha-Cha, Museo de Bellas Artes y a pocas cuadras en Malecón Habanero. Esta propiedad de 3 niveles ofrece 211,72 metros cuadrados útiles y un hermoso patio interior. Fue hogar y taller de un reconocido sastre, manteniendo su encanto histórico. Esta se compone de 2 salas, saleta, comedor, cocina, 3 dormitorios, 2 baños, cuarto trasero y patio, y en azotea, habitación, 2 dormitorios, baño, servicio sanitario, pasillo exterior techado, 2 cuartos traseros y 2 terrazas sin techar. Cuenta además con una piscina en segundo piso y tiene amplia cisterna propia y electricidad soterrada, evitando apagones actuales. Ideal para convertir esto en un hostal para turistas extranjeros. Ya también se pueden haber dado cuenta del detalle o una de las características de las cuales estuvimos hablando al principio del video, con esa idea que quizás tengan algunas personas para comprar en una zona en específico dentro de la ciudad como La Habana Vieja, con el objetivo de transformarlo también en un negocio además de una propiedad. Tenemos otro apartamento en venta también en el centro histórico con un valor de $38,000. Que este apartamento amplio, fresco y bien conservado está ubicado en el tercer piso, sin elevador, es un edificio tranquilo, siempre está cerrado, importante para la seguridad, y cuenta con encargado, con solo 3 apartamentos por nivel y corriente soterrada. Entre las características tiene balcón, terraza, sala comedor espaciosa, cocina independiente, 2 habitaciones, un baño, agua diaria, gas de la calle, agua fría y caliente. Otro apartamento con un valor de $16,000. Esta construcción capitalista de los años 50 y en estado impecable está distribuido en sala comedor, cocina, baño, un cuarto y patio de lavado. Posee agua sin faltas, más un tanque de reserva de 1200 litros, gas de la calle, no falta el fluido eléctrico y un calentador eléctrico de 50 litros. Split que climatiza todo el apartamento, tiene una altura de 5 metros de alto, ventana a la calle y funciona actualmente como negocio de renta, pero por su ubicación y condiciones se puede hacer otro tipo de negocio. Otra casa en La Habana Vieja con un valor de $8,500, que posee cocina, baño, sala, comedor, un cuarto y un área de planta alta al gusto del que lo quiera transformar o modificar. Aquí se plantea una oferta de negocio, un edificio completo de 3 pisos en La Habana Vieja a metros de la avenida del Puerto con un valor de $180,000. Este edificio está a 20 metros escasos de la avenida del Puerto, ideal para emprender negocios de hotelería u otro. Cada piso mide 105 metros cuadrados y la edificación completa es de 305 metros cuadrados. En estos momentos solo está habitada a la planta baja y son 3 propiedades y se venden las 3. La electricidad es soterrada, por lo que no la quitan. Otro apartamento colonial, algo bien característico de La Habana Vieja, con 3 cuartos, un baño intercalado, puerta a calle, de puntal alto y patio, con un valor de $12,000. Una casa con un valor de $22,000, un apartamento que cuesta $65,000 y vamos a estar hablando ahora de su distribución y espacios, con 2 habitaciones amplias, 2 baños, sala comedor integrada, cocina funcional,
patio interior, balcón a la calle y se encuentra ubicado en el primer piso. Tenemos este apartamento con un valor de $16,000 que se encuentra ubicado a solo 3 cuadras del Capitolio de La Habana, con zona céntrica, tranquila y con excelente conectividad. Entre los detalles del apartamento es un segundo piso de 2 habitaciones, sala cómoda, cocina, comedor, un baño y, como las comodidades, no se va la luz, gas de la calle, agua con motor, teléfono fijo más internet y como un extra se entrega completamente amueblado. También encontramos un apartamento en venta con un valor de $9,000 que como referencia está ubicado o cerca de las calles Curazao y Acosta. La propiedad cuenta con un dormitorio, un baño, sala, cocina y patio. Y entre las informaciones de interés nos encontramos con una 4ª planta con gas de la calle, electricidad soterrada, un tanque de agua y papeles listos para su venta. Y finalizamos este listado o esta gran investigación de propuestas que encontramos para la entrega de hoy con un apartamento con un valor de $15,000 que se encuentra en la calle Monte entre Carmen y Figuras, con casi todo adentro y cerca de Centro Habana y el Cerro. Consta de sala comedor de 16 metros cuadrados, una cocina, baño, cuarto, closet y tiene la disponibilidad de hacer un cuarto pequeño, o sea, serían alrededor de 2 cuartos en total en dependencia de la distribución que quiera hacer realmente el comprador. También tenemos un patio de lavado y un pasillo. Como dato, es un edificio construido en la época republicana, o sea, en los años 1950, independiente y no comparte pared con nadie. De esta manera ponemos punto final a esta entrega de propuestas y de ofertas de venta de viviendas en La Habana y en específico dentro del municipio de La Habana Vieja. Esto no quiere decir que en próximas entregas no tengamos para compartir otros videos que sean dentro de este municipio, pero bueno, vamos a tener bastante tela por donde cortar. Y todo esto va a depender de que usted, si le gusta este contenido, si le gusta este tipo de videos, si le gusta este tipo de entregas, que lo siga apoyando al máximo. ¿Cómo? Dejando su me gusta, compartiendo el video con un amigo, hypeando el video y suscribiéndose a esta genial familia si aún no lo han hecho. De esta manera me despido y como siempre agradecido enormemente y eternamente que hayan visto este material hasta el final. Los quiero un montón, nos vemos próximamente con mucho más contenido. Yo soy Yonex y hasta entonces, pura vida.